Nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que todos estén bien. ¿Cómo lo han pasado? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Bien, amén. Bendecidos, Bien. bendecidos y en victoria todos, ¿no? Amén. 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 Como nos dice el hermano Néstor, estamos desde la victoria actuando. Así que no estamos buscando victoria, sino ya la tenemos. Así que por eso tenemos que tener siempre la mente positiva. No importa si nos pasa algo, nos levantamos, no hay ningún problema. Amén. Si nos golpea alguna situación, no importa, nos tumba, no importa, pero igual nos vamos a levantar. Amén, amén. En nombre del Señor. Amén. Bueno, bienvenidos a este estudio número 23. No estoy seguro que sea el último, hermano Alejandro, pero bueno, pero trataremos. Yo creo que no, pero no importa, queda por ahí un remanente. Este es el número 23 de este tema escudriñando sobre el bautismo. Y vaya que sí lo hemos alargado, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cada vez incorporamos elementos nuevos sobre los cuales escudriñamos, meditamos y aprendemos. Y eso es lo principal. Entonces, la semana pasada continuamos hablando de los orígenes no israelita de Ruth, Rahab y Caleb. Y quería saber si ustedes tienen algún comentario adicional sobre los orígenes no israelitas de estas personas. ¿Investigaron algo? ¿Chequearon algo? ¿Pensaron? ¿Meditaron? ¿Les llamó la atención algo? Ok, dijimos que Ruth era de origen moabita, que Rahab era de Jericó y que Caleb, a pesar de pertenecer a la tribu de Judá y ser de alta jerarquía en dicha tribu, su ascendencia no era de sangre directa de las 12 tribus de Israel. Eso dijimos, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos y hermanas? ¿Eso dijimos? Amén. ¿Entendieron eso? Sí. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Que hayan chequeado por casualidad? ¿No? Ok. Entonces, quiero agregar algo más. Al parecer, y digo al parecer porque no estoy seguro que esto parece directamente discernible considerando solo la Biblia, la ascendencia de Caleb era por Esaú, el hermano mayor de Jacob. O sea, que en ese caso Caleb sí provenía del pueblo hebreo, descendencia de Abraham e Isaac, pero no de descendencia de Jacob. O sea, no era de las 12 tribus, pero sí era primo hermano por allí de Jacob, porque venía de la descendencia del hermano de Jacob, que era Esaú. Otro personaje en la misma situación que Caleb fue Otoniel, que terminó siendo el primer juez en la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de Otoniel? ¿Se han escuchado de él? ¿No? ¿Ninguno ha escuchado de Otoniel? No. Ok, entonces sería bueno por ahí que echemos que nos echemos un chapuzón en el Antiguo Testamento para empezar a conocer sobre todo los héroes y jueces y reyes y demás, ¿no? Sería bueno que a lo mejor programáramos algo por allí. Entonces, pero bueno, este fue un señor importante, Otoniel, que el primero era sobrino de Caleb y por consiguiente tampoco era descendiente directo de las 12 tribus. No obstante, Otoniel llegó a ser el primer juez de Israel. Él fue el que primero, cuando ya estaban en la tierra prometida, fue el primero que los liberó cuando tuvieron problemas los israelitas, ¿ok? Porque otro pueblo los había tomado. Y entonces él fue el primero que los liberó. Y los jueces tenían esa capacidad, eran los que trabajaban para liberar al pueblo cuando estaban oprimidos por alguna razón, y también ellos ejercían la ley. Entonces, Otoniel también estaba exactamente en la misma situación de Caleb, que no era exactamente, no provenía directamente de las 12 tribus, sino provenía por la parte de Esaú. Y él se casó con Axa, que era la hija de Caleb. Entonces, hermanos,
Debemos escudriñar. No deben ustedes de confiarse de lo que yo diga o de lo que cualquiera persona que esté dando una clase, un estudio diga. Hay que escudriñar. Y lo que yo diga, o lo que diga el hermano Néstor, o lo que diga cualquier otro hermano que venga a traernos la palabra, nosotros tenemos que profundizar en la Biblia y ver si esas cosas son verdad y ver qué más sacamos en conclusiones. Eso es lo que debemos hacer. Debemos ser hermanos como los hermanos de Berea, que a pesar de que Pablo estaba allí, el gran apóstol Pablo estaba allí, estaba hablando, dando una cátedra de nuestro Señor Jesucristo, de por qué Él era el Mesías, de cuáles eran sus calificaciones para ser Mesías y cuál era el mensaje del Evangelio. A pesar de todo eso, y que él tenía una elocuencia muy buena, el hermano Pablo, que convencía, los hermanos de Berea, al terminar la reunión, ellos escuchaban muy bien, prestaban toda la atención, tomaban notas, pero de allí regresaban a sus casas y se ponían a estudiar en las escrituras, o se volvían a reunir, porque en ese entonces no tenían las escrituras en sus casas, pero se volvían a reunir y empezaban a escudriñar las escrituras, y eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer. No debemos confiarnos de los maestros, y por eso es que hay tantas falsas enseñanzas, por eso es que hay tantas iglesias que les va bien con mala enseñanza, porque las personas no se ponen a escudriñar, sencillamente siguen a ciegas a los maestros, a los pastores, a los demás líderes, los siguen a ciegas. Y no es eso, Dios no quiere eso. Dios quiere de cada uno de nosotros que nosotros analicemos la Biblia por nuestra propia cuenta, que la estudiemos, la analicemos, ¿ok? Que confirmemos que lo que nos dicen sea cierto, para nosotros verdaderamente entonces creerlo, porque si no estamos creyendo lo que alguien nos está diciendo, pero no necesariamente estamos creyendo en la palabra verdadera de Dios. Por eso, hermanos, siempre debemos nosotros revisar las cosas. La semana pasada también hablamos sobre la posibilidad de que el profeta Daniel hubiese sido hecho eunuco, que es algo interesante de estudiar, de ver, pero creo que por ahí no se puede sacar ninguna conclusión, pero de todos modos es bueno tenerlo en la mente e ir profundizando a medida que cada vez que nosotros veamos pasajes de él. Y terminamos con el quinto bautismo para salvación que nos muestra la Biblia, que fue el de Lidia y su familia, y quizás de algunas otras mujeres y sus familias que estaban con ella junto al río, donde solía hacerse la oración y que estuvieron escuchando la prédica del apóstol Pablo. En ese pasaje vimos que el Señor abrió el corazón de ella, el corazón de Lidia, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así como ustedes están atentos, algunos están atentos, otros no están tan atentos, otros están más pendientes de que a lo mejor están cocinando en este momento, pero los de ustedes que están atentos es porque Dios les está haciendo que ustedes presten atención. ¿Ok? Y así hizo con Lidia, que prestara atención a lo que Pablo estaba diciendo, según lo dice Hechos 16:14, y comentamos que Dios es el que obró para que Lidia oyera, entendiera y creyera, lo cual es una prueba más de que el oír y creer son obras, pero son obras de Dios y no obra de los hombres, así como el confesar, el arrepentirse y el bautizarse también son obras de Dios, como lo hemos estado analizando durante todo este tiempo. También vimos la hospitalidad que debemos mostrar a los siervos de Dios, ya que Lidia los obligó, tanto al apóstol Pablo como a Silas y a los demás seguidores, a los demás discípulos, a hospedarse en su casa. Eso está en Hechos 16:15. Hasta ahora, hermanos y hermanas, hemos analizado 5 de los 8 ejemplos del bautismo para salvación que nos muestra la Biblia. Todavía nos quedan 3, así que no creo que terminemos hoy, pero no importa cómo sea. Es lo que, si nos detenemos a escudriñar algo es porque vale la pena. Entonces, ahora continuaremos con el sexto bautismo para salvación y al igual que siempre, luego de leer cada pasaje nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes se bautizaron? ¿Quién o quiénes los bautizaron? ¿Y cuándo fueron bautizados?
Y sobre todo, lo más importante para mayor edificación de cada uno de nosotros es hacer cualquier comentario y cualquier otra enseñanza que nosotros podamos extraer. Aún así, no sea relacionado directamente con el bautismo o indirectamente, no importa. Por favor, algún hermano o hermana que lea Hechos 16, del 16 al 24. Hechos 16, del 16 al 24. Y otro que luego de analizar esos versículos lea Hechos 16 del 25 al 34. Hechos 16, ¿qué dijo, hermano? Del 16 al 24, entonces lo va a leer usted, hermana Alicia, el primero, y necesito otro voluntario para los posteriores, que sería Hechos 16 del 25 al 34. Amén. Hermana Ana, muy bien. Ok, comenzamos con usted, hermana Alicia, por favor. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esa está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan a costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agalpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí, hermana. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, aquí no podemos responder porque todavía no hemos terminado el pasaje completo. Pero antes de continuar, me gustaría que me den comentarios o enseñanzas que ustedes pueden extraer de estos versículos. Quiero que ustedes me muestren lo que ustedes pueden aprender de aquí, qué comentarios pueden hacer, qué comentarios, qué enseñanza, lo que ustedes vean aquí que ustedes quieran comentar. Pero participen, por favor. Espíritu de adivinación. O sea, encontré una muchacha. Hay mucha carne que cortar ahí, como se dice, hermano, porque primeramente miramos que aconteció que mientras íbamos, la palabra mientras íbamos, fue costumbre, fue siempre que lo hacían. Aquí iban ellos A orar. a orar. Entonces la costumbre era algo que ya tenían ellos en su mente, en su corazón, sacar el tiempo por orar. Aconteció que mientras íbamos, la palabra ahí quiere decir que ya era una costumbre para ellos, ya era algo que ellos hacían mientras íbamos a la oración. Pues qué bueno tener siempre nuestra como costumbre, sea siempre de orar nosotros, no solamente antes de los alimentos, sino cuando vamos a salir de la casa, cuando
donde quiera que estemos, Señor, que me vaya bien. Es que a veces pensamos que una oración es para uno de Dios de 2 o 3 minutos o 5 minutos o 10 minutos. La oración es, tenemos oración, ejemplos de oración de personas que, Señor, que me vaya bien. Y eso fue una oración a Dios. Entonces, yo creo que tenemos que mirar la oración, es que nos encomendemos siempre a Dios en lo que cualquiera que vamos a hacer. ¿Sí? Sí, un momentito, hermano, ahí, un segundito. Algo que me acuerdo. Cuando Nehemías se presentó ante el rey, que él tenía en su corazón ese pesar porque había escuchado que Jerusalén estaba toda destruida, los muros y la ciudad. Él oró, o sea, el rey vio que él se sentía mal, o sea, que lo veía con un semblante decaído, y normalmente un rey en ese momento hasta le hubiera podido cortar la cabeza, ¿ok? Porque así eran los reyes, o sea, hey, te veo que no tienes buena cara, no me caes bien, mándale a cortar la cabeza y ponme a otro aquí. Pero Sí. Dios puso en el corazón del rey que le preguntara que qué le acontece. ¿Y qué hizo él antes de empezar a hablar? ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué se acuerdan? Oró. Ahora, el rey le pregunta, ¿qué te acontece, Nehemías? Y él ora. ¿De cuántos minutos o de cuántas horas ustedes creen que pudo haber sido la oración de Nehemías a Dios en ese momento? De 1 o 2 segundos. Dios, dame palabra. Algo así tuvo que haber orado nada más. Así que esto es para ratificar lo que el hermano Alejandro está diciendo, de que nosotros debemos orar siempre y hay oraciones muy cortas. Por ejemplo, si nosotros vamos en la carretera y se nos atraviesa un carro, uno dice, Dios mío, sálvame. Ya, esa es una oración. Entonces, ok, hermano, continúe. Era porque tenía eso me vino a la mente cuando lo comentó. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Muy bien, hermano, muy bien. Bueno. ¿Qué otra vez, hermano? ¿O otro hermano qué más ven ahí? Hay Y si tenemos tela que cortar y no terminamos y nos quedamos en este pasaje, no importa. Lo importante es que aprendamos a escudriñar, que ustedes vean, busquen, piensen, analicen, mediten. Eso es lo que queremos. O sea, no se acostumbren a que el maestro le tiene que dar todo digerido y de ahí creerlo fielmente sin analizarlo. Ustedes tienen que analizarlo. Así que, hermanos, analícenme. ¿Qué más? ¿Qué ven aquí ustedes? Hermano, aquí la muchacha decía la verdad, que estos hombres eran hombres del Dios Altísimo, o sea que estaban predicando, anunciando el camino de salvación, la predicación que tenían ellos para la salvación. Ahora, sí, la pregunta ¿era la muchacha o quién era? Era la boca de ella. El espíritu adivino de ella. Ajá. Ahora, ¿ese espíritu era un espíritu de Dios o ese era un espíritu diabólico? Diabólico. Era un espíritu diabólico. Sí, ¿Qué nos muestra la Biblia en muchos otros pasajes con respecto a los espíritus que estaban en las personas? Relacionado con esto de aquí. ¿Qué se acuerdan? Cuando Jesús caminaba, ¿qué pasaba con los espíritus diabólicos? ¿Le temían a él, hermano? Uno, le temían. ¿Qué más? Temblaban, hermano, temblaban. Temblaban. ¿Qué más? Le decían que por qué los atormentaba. También, sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más le decían? Que los echara de ahí. También, eso fue una vez, nada más cuando lo de los cerdos. Los cerdos, sí. Sí. ¿Qué más le decían? ¿Qué era lo primero que le decían al Señor Jesucristo que era parecido a lo que estaba aquí? Que es parecido a esto que le estaban diciendo aquí a Pablo y a Silvio. Le decía Espíritu de Dios Altísimo. Sí, así es. Lo reconocían de una los espíritus, los malos espíritus. Dios, Altísimo. Sí. Los espíritus malos reconocían de una vez a nuestro Señor Jesucristo. Amén, de una. Pero también los espíritus malos también reconocen los espíritus, reconocen a los hombres de Dios, a los hijos de Dios que trabajan verdaderamente para Dios.
Porque este no era el único ejemplo en que un espíritu había reconocido a un siervo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Hay por lo menos un caso más que yo me acuerdo. Ujú. ¿Ok? Entonces, Hermano, ajá, sí, sí, perdón. hermana. También lo que podemos ver aquí, hermano, en este pasaje también es porque como ellos dicen que ellos iban orando, entonces también la oración tiene poder y ellos estaban preparados, como Pablo estaba preparado en ese momento tenía como quien dice el poder o el mando para poder sacar a ese espíritu de ese cuerpo. Ujú, Entonces, ujú, por eso le dice que dice te mando en ujú, el nombre de Jesucristo. ujú. Es por la razón porque ellos estaban constantemente en oración. Sí. Y también porque el Señor Jesucristo les había dado el poder a ellos para hacer eso. Ese era un poder que tenían ellos en ese entonces. Y no solo a ellos, sino también a los que ellos le impusieran las manos. ¿Ok? Ellos podían pasar ese poder a otro. Pero lo que entendemos es que a partir de la muerte de los apóstoles ya ese poder no se podía pasar. No era que los discípulos de los apóstoles, bueno, que son discípulos de Jesucristo, pero digamos bajo ellos, ellos podían a partir de allí seguir imponiendo las manos para pasar ese poder de lenguas y ese poder de sacar demonios, esos poderes de curaciones, ¿ok? Ya no era así a partir de ese momento, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la situación de que una chica que tiene un mal espíritu los reconoce y dice, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ¿quién os anuncia el camino de salvación? Y esto lo hacía por muchos días. No era solamente cuando le vio la primera vez, sino que cada vez que le veía se los decía. Pero ya ahí en ese momento ya le desagradó a Pablo y Pablo le forzó al espíritu a salir de ella. Ok. ¿Qué más, hermano? ¿Qué otra cosa ven ustedes en este pasaje? Que Ellos aún hoy, defienden. perdón, Hágale, hermano. Hágale. sí, aún hoy todavía Satanás sigue utilizando hombres y mujeres para hacer sus fechorías. Ujú, Inclusive hasta nuestros propios hermanos pues, utilizan para ofendernos o para hacernos mal a nosotros mismos. ujú. Satanás es sádico, es mortal. Pero Sí. como usted dijo al principio, depende de mí y de usted que actuemos seguro, con lo que uno quiere hacer. Pero a veces cogen o sea, pues se aprovecha de hombres o mujeres que están débiles en la fe o que no están bien maduros y los usa. Los zarandean, como dice. Ujú. Hermana Exacto. Beatriz. Sí, hermano, le iba a decir que la fe de ellos, o sea, era tan hermosa porque ellos estaban convencidos de que Cristo estaba ahí con ellos y que ellos estaban haciendo lo que Él les había enseñado. O sea, ellos no le tenían miedo a nada porque ellos estaban seguros de que Ujú. lo que estaban haciendo era para demostrar el poder de Cristo, de que estaba con ellos ahí y Amén. que Él les había enseñado todo eso Ujú, a estar fieles y firmes y no desmayar. ujú. Fuera lo que pasara, ellos estaban ahí y no iban a renunciar, así los azotaran o le hicieran lo que fuera. Y eso nos muestra que nosotros debemos ser así, o sea, no nos debe dar miedo de nada. Amén. Y no quiere decir de que es que no nos pase nada, porque a veces la gente Oh, piensa que claro. si estoy con Dios no me va a pasar nada, si estoy con Dios no voy a tener nunca hambre, si estoy con Dios voy a ser rico, si estoy con Dios todo se me va a resolver, si estoy con Dios no voy a tener ningún problema de salud. Eso no es así, ya lo sabemos. Aquí yo Claro. creo que todos estamos muy claros en eso. Sí. Pero lo que quiere decir es que si estamos con Dios, nosotros sabemos que nosotros debemos obedecerle al 100% independientemente de la situación en la que Él nos meta. Ujú. ¿Ok? Sí. Y nosotros obedecer y actuar acordemente como cristianos que somos, actuar de acuerdo a la situación. Ujú. ¿Qué más ven, hermanos y hermanas? Hermano, que a pesar de que Pablo y Silas sacaban el espíritu endemoniado de la muchacha, siguieron los problemas. Porque Más vemos, bien, ahí es cuando comenzaron los problemas de ellos.
Por eso siguieron más problemas porque pensaron que ahí se acababa pues, el problema con la muchacha del espíritu malo, pero no, consiguió con los los dueños de la muchacha, porque ellos ya empezaban a hablar de que pues se terminaba la ganancia de ellos, porque la ganancia se proveía de la muchacha. Entonces vemos que siguen los problemas más adelante, más a fondo para Pablo y Silas. Les trajo consecuencias. De haber retirado el espíritu. Eso, el espíritu maligno de la muchacha trae consecuencias vemos como para nosotros ahora que muchas veces pensamos que un problemita nos llega y pensamos, pues oramos al Señor y el Señor nos ayuda a salir de esto victoriosos, pero no terminan ahí. Muchas veces nos siguen otras cosas que nos pueden también atacar. Amén. Sí. Y una pregunta. ¿Tenían derecho estos hombres a hacer eso? ¿A reclamar? ¿Estos dueños de esa mujer tenían derecho a reclamar? Se sentían en el derecho porque eran como los que manejaban a la muchacha y ganaban la plata por ella. La muchacha les daba como el sostenimiento a ellos económicamente. Se sentían como poder en sentido como dueña de ella. Como si fuera trabajadora de ellos. Es probable que ella haya sido esclava de ellos. ¿Ok? Acordémonos que en esa época había mucha esclavitud, pero había mucha esclavitud. Había tanto esclavitud mala como esclavitud buena. ¿Ok? Sí. La esclavitud de los judíos muchas veces era porque ellos no tenían un medio de sostenimiento y por consiguiente ellos se daban a hacer servidumbre, a ser siervos, a ser esclavos de sus amos para poder tener el sostenimiento de ellos y de sus familias. Ese era un modo de vida también allá, en aquel entonces. Tanto así que si el amo era muy bueno, después de 6 años de ellos cumplir con sus servicios, ellos quedaban libres, pero a los 6 años ellos podían optar por hacerse un orificio en la oreja en señal de que se han entregado a su amo y que van a vivir con el amo ya de por vida. ¿Ok? Entonces, pero la pregunta es nuevamente, cuando ellos llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades y al resto de las personas allí, las llevaron a las autoridades, ¿qué dijeron? Dijeron, hey, porque le sacaron el demonio a esta persona, porque le sacaron el demonio a esta persona aquí, queremos que los metan preso. ¿Fue eso? No, hermano, no. Fue porque se le acabó la ganancia que ellos recibían. Sí. Ok, se le acabó la ganancia, pero ¿qué fue lo que ellos le dijeron a las autoridades? Dijeron como que estaban armando desorden ahí en la ciudad. Ajá. Ahí dice que alborotaban a nuestra ciudad, y que enseñan costumbres que no les era lícito a ellos, a los romanos. No era lícito recibir ni hacer. Sí, esa pues era la somos acusación. romanos. ¿Sería cierto eso? ¿Esa acusación es cierta? Para ellos, hermano. No, pero esa acusación ¿era cierta o era falsa? ¿Era fundada o infundada? Era falsa, hermano, era falsa. Era una acusación falsa. O sea, ellos inventaron eso porque no podían ir a decirle, ¿sabes qué? Le sacaron un espíritu maligno a mi empleada y por eso quiero que los metas preso. Porque o sea, aquí lo que uno tiene que determinar es el mal actuar de las personas que por obtener un beneficio propio, no importaba si una persona estaba sufriendo de un demonio. Es la maldad de la gente. ¿Sí se dan cuenta? Aquí había la maldad de estos dueños de ella, por mucho que ella haya sido esclava de ellos, que legalmente haya sido esclava de ellos con todas las de la ley, de todos modos no es manera de tratar a una persona de que si tiene un demonio, bueno, que tiene que mantenerse con el demonio porque así es como yo gano dinero. ¿Ve? O sea, se sobrepone la ganancia, se sobrepone el interés personal por sobre el sufrimiento de una persona. Yo creo, perdón,
Sí, hermano Alejandro. Yo creo que es como lo que tenemos ahora, que es muy palpable, los distribuidores de la droga. Ajá. Están los jefes, y si tal vez dentro de eso por una necesidad, porque tuvo que someterse a eso, por ejemplo, en el caso de muchas personas que quieren traer esta droga para otros países, porque les van a pagar tanto dinero, ¿sí? Ujú. Entonces, a veces les va bien y no los cogen, pero ya que hacen, están comprometidos con ellos que tienen que permanecer en eso ya siempre, Ujú. ¿sí? O los que venden de esa droga al menudeo aquí en las calles. Ujú. Si no los tal vez alguien se metió por una necesidad, por probar eso, ya se convirtió y ya es ya si no continúa distribuyendo o vendiendo, ya lo pueden mandar a matar, lo matan a él o a la familia o a alguien. Ujú. Entonces, Ujú. ¿sí? Esa es la manera como Satanás también trabaja hoy en día. Pero la otra manera, que es nuestra propia culpa también, es, por ejemplo, supóngase que yo vivo en un barrio pobre, que ustedes vivieron eso, ustedes mismos allí en Medellín, con Pablo Escobar Gaviria, Sí. de que él mantenía y ayudaba mucho a cierto pueblo, ¿ok? Entonces lo tenían como un ídolo. ¿Por qué? Porque era el único que les ayudaba, porque el gobierno no les ayudaba a la gente y la gente estaba desesperada y bueno, y el único que les ayudaba era él. Pero ¿qué Sí. pasaba? Que por ese interés de yo recibir comida y estar bien, a mí no me importa que se produzca droga, a mí no me importa que estén habiendo drogadictos, no me importa que se estén muriendo personas por eso. Entonces es la maldad de nosotros, porque nosotros velamos por nuestros propios intereses. Y lo que nos enseña Dios es que nosotros pertenecemos a Dios y no tenemos que velar por nosotros, sino por nosotros personalmente, sino que nuestra primera prioridad es estar preocupados por los demás, por el interés de los demás, no el nuestro. Tenemos que poner el interés de todos los demás por encima del nuestro. Es duro, es difícil porque no estamos acostumbrados a esos. Nosotros estamos acostumbrados a que yo primero, yo tengo que velar por mí y los míos. Y el resto, si se muere, no importa. El resto, si sufre, no importa. Con tal de que yo esté bien, mi familia esté bien. El resto no importa. Pero no es así. Con Dios nosotros debemos de aprender, que es algo muy difícil, muy, muy difícil, de aprender a que la prioridad no somos nosotros. Primero, la prioridad es Dios. Y segundo, la prioridad son los demás. La prioridad es ahí se me olvidó la palabra, ese hermano, esa hermana, ese vecino, ese enemigo, El inclusive los prójimo, hermano, enemigos, el prójimo. el prójimo. Todos están, todos están por prioridad sobre nosotros. Tanto el prójimo bueno como el prójimo malo. Amén. Porque nuestro prójimo no es solamente el vecino, o el que me gusta, el que me cae bien, mi familiar, mi pana, mi amigo. No. Nuestro prójimo es todo con el que nos crucemos. Todo con el que nos crucemos. El vicioso, el mendigo, el harapiento, todo, hermano, todo ese es el prójimo. Amén. Con el que vamos ¿cómo es que le llama? Transmilenios en Bogotá. ¿Cómo es que le llaman ustedes al sistema de transporte? Metro. Metro. El metro. Va en el metro usted apretado ahí como sardina con todo el mundo. Todos esos son sus prójimos en ese momento. Sí. Y no los conoce, pero lo son. Sí, ¿Ok? hermano. ¿Qué más ven ustedes entonces, hermanos? Y ve cómo nos estamos tomando tiempo y no sé ni qué hora es. A lo mejor ya se nos pasó la Sí, hora. ya, hermano, ya. Ah, ya se nos pasó. Ok, hermano. Sí, no, pero Yo muy prefiero interesante. que ir a la carrera solamente por terminar a la carrera. Amén. Todo muy Y si bueno, no hermano. si no lo llegamos a terminar, no importa, pero lo importante es que lo que estudiemos, o sea, busquemos echarle cabeza, busquemos Sí. ponerle corazón, busquemos Ujú. extraer
todo lo que podamos extraer. Y fíjense, nos quedamos nada más en menos de de dos párrafos. Y todavía y faltó Tenemos todavía mucho mucho. tiempo. No, y lo que falta, no, y lo vamos a continuar. Y Tenemos aquí, mucho tiempo. perdón, Sí. Tenemos mucho tiempo y que eso llega a Cristo. sí, sí, claro. Amén. Hasta que llegue Cristo tenemos nosotros. Amén. 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 Así Amén. es. No, qué bueno, hermanos, qué bueno, sí. Sí, no, lo que pasa es que también tenemos, la próxima semana, el hermano Wilson Orozco nos va a traer un buen estudio por lo que tuvimos la semana pasada, que hablamos mucho sobre fornicación, sobre adulterio, y yo creo que deberíamos de tener una secuencia, ya lo hablamos el hermano Alejandro y yo, pero tenemos que hablarlo con otros hermanos, una serie sobre todo esto, fornicación, adulterio, matrimonio, escudriñar verdaderamente qué es lo que dice la Biblia para buscar entenderlo bien, porque son tantas cosas que se dicen al respecto y yo creo que hay muchas falsas enseñanzas, muchas cosas, algunas cosas que a lo mejor hemos entendido mal, pero para eso lo escudriñamos juntos. Nuevamente, no es los maestros nada más. Ustedes tienen que escudriñar y tienen que decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que dijiste por esto, porque viendo aquí en este versículo tal y este otro versículo, me da a entender qué es lo contrario de lo que tú dijiste, Daniel. Así es como queremos escudriñar, hermanos, ¿ok? Amén, hermano. Amén. Bueno, entonces, déjenme parar la grabación un segundito.